Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta tarde en la que nos hemos reunido para seguir con las actividades de la Semana de la Reforma. Y hoy, de manera particular, estaremos revisando la parte de la música y estaremos cubriendo la parte del título de Lutero a Bach en la Reforma Protestante en la música. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración poniéndonos en manos de nuestro Dios para que esta tarde y este tiempo en el que nos hemos dispuesto a reunirnos y aprender más de su palabra sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, amantísimo Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar juntos, Señor, de poder prepararnos, Señor, en estos días y seguir estudiando y seguir comprendiendo este gran evento, Señor, que tú permitiste en la historia, Señor, de la fe en nuestro mundo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das hoy de estar juntos, de poder congregarnos y de poder tomar este tiempo para aprender más de tu palabra y más de lo que tú nos tienes el día de hoy preparados. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para poder apartar este tiempo y disponernos a escuchar el mensaje que tú traes para hoy, el día de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por la vida de nuestros líderes, por la vida de nuestro orador del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a proceder, hermanos, dentro de nuestro programa con la proyección de un video que realizó nuestra Comisión Nacional de Música y Alabanza de la Iglesia Metodista de México. Este video vamos a poder escuchar un canto muy hermoso, un himno que todos nosotros conocemos, el cual es el himno Castillo Fuerte. Como saben, la letra y la música de este himno fue elaborada por Martín Lutero, y parte de lo que este hermoso himno nos narra siempre es cómo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de la gran tribulación. Entonces, con mucho gozo y con mucho entusiasmo, vamos a ver este video que nos van a proyectar. A 503 años de la Reforma Protestante, Dios permite a la Iglesia Metodista de México, AR, iniciar los trabajos de su coro y orquesta nacional virtual. Solo a Dios la gloria.
Amén, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso trabajo que realizó nuestra Comisión Nacional de Música y Alabanza. Como pueden ver, fue pues con muchos hermanos de todo nuestro pueblo metodista en México. Y es hermoso saber que Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y gran escudo. Con esa misma gozo, ese mismo espíritu que Martín Lutero tomó para componer este himno. Vamos a proceder ahora, hermanos, a ir con nuestra ponencia del día de hoy. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Tenemos a nuestro hermano, nuestro maestro Héctor Larios Osorio. Y el día de hoy estaremos hablando de Lutero Abad durante esta ponencia que Héctor nos trae el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a Héctor. Y bueno, pues para describir un poco de su trayectoria, me permitiré leerles sobre su trabajo y sobre todo lo que él ha venido recorriendo. El maestro Héctor Larios Osorio es el director de Dulce Melos. Nació en la ciudad de Querétaro y realiza una importante promoción de la cultura, educación y de la música tradicional con la salterista Alejandra Barrientos. Es licenciado en música por la Universidad Autónoma de Querétaro, con la especialidad en educación y dirección coral. Estudió piano con el maestro Aurelio León Patnik, Verónica Pfefferman y Gastón Lafourcade Valdenegro. Es director del coro Gracias a la Vida, de adultos mayores y de la Orquesta Típica Constitución de 1917. Como parte del duelo Dulce Melos, fundado en 1995, su enfoque principal es fomentar la música y la educación por medio del salterio y piano. Actualmente, nuestro hermano Héctor Larios es también el director del Coro Evangélico Unido de nuestra Iglesia Metodista del Templo del Divino Salvador en la ciudad de Querétaro. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y adelante, por favor, Héctor, con la ponencia de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por todo el pueblo de Dios. Gracias a mi iglesia y a mi junta de administradores que nos hizo esta invitación. Y bueno, muy contentos de poder participar con ustedes, pues algunos de estos datos interesantes acerca de el padre de la Reforma, el padre del protestantismo, Lutero, que es, digamos, de una de las reformas más importantes, pero y el padre de la música. Así se le puede encontrar a Johann Sebastian Bach dentro de toda la dinastía de los Bach, que venían desde los años 1200 haciendo música, y que bueno, Bach había el que vamos a hablar un poquito más de él, Johann Sebastian, era un ferviente luterano, y bueno, toda su música estaba o tenía una identificación con la alabanza a Dios. Déjenme nada más para darle aquí compartir. Y bueno, no había mejor inicio. Ya empezó a compartir. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. F5. Ahí está. La reforma de Lutero a Bach.
la libertad y el camino hacia el conocimiento, porque quise darle esta acotación porque la reforma nos llevó hacia salir de la ignorancia, y esto también compete al mundo musical. No solamente creer que la música era la actividad divina de que solamente algunas personas la podían hacer, sino que realmente a una actividad de educación musical. Y bueno, vamos a ir viendo cómo sucedió todo esto. Cuando no hay palabras, la música habla. ¿Y qué tiene que ver la música en la iglesia o con Dios? Ciertamente en algunas partes de la Biblia se habla acerca de la música, pero se habla junto con la alabanza y con la adoración. Y nunca Dios nos dio partituras o grabaciones o MP3 o algún dispositivo para saber cómo debía de ser esa adoración. Y bueno, gracias a Dios que empezamos con precisamente Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está Dios, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y bueno, ya ustedes ya pudieron identificar que esto es el Salmo 46. Y precisamente es el salmo que escuchamos cantado hace un momento y que Martín Lutero le puso música, que ahorita vamos a ver en qué condiciones o cómo fue esta situación. Pero los salmos eran música, eran canciones. Todavía hoy en día, se entiende como el salmo, como un conjunto de cantos que son de diferentes cantos. Eso no vamos a hablar cómo están divididos los salmos, pero los salmos o el salterio ese que también se asocia con el instrumento que toca mi esposa Alejandra y que es un instrumento también que viene desde la antigua Mesopotamia y después cruzó 4 o 5 mil años antes de Cristo. Bueno, ese salterio también así se le llama a los salmos, el salterio o el conjunto de cantos. Pero entonces, ¿por qué no tenemos cantos? ¿Por qué no tenemos música de aquel entonces, de cuando eran los tiempos bíblicos? Y nada más voy a hacer una breve introducción. La música es y siempre ha sido parte fundamental en la adoración y alabanza a Dios. La música es un lenguaje que ha servido para la socialización, para que podamos establecer contacto unos con otros. Y esto, bueno, tiene que ver con el estudio antropológico. La música es el lenguaje que nos permite establecer comunicación y nuestro lenguaje con el que hablamos. eh, Nuestra capacidad musical es lo que nos permite comunicarnos y aprender, en el caso de nosotros, el español. Es decir,
¿Cómo aprende un niño a hablar? Por medio de su capacidad musical. Esto por los estudios neurocientíficos que existen hoy en día. El primer pedacito del cerebro que Dios nos permite cuando se empieza a hacer el nuevo ser es la capacidad, la parte del cerebro que tenemos para poder escuchar y para poder emitir sonidos. Muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cómo es que le hacen para enseñar música a los bebés? Ustedes saben que nosotros trabajamos con bebés desde recién nacidos y aquí los traen desde chiquitos y bueno, ¿cómo establecer, cómo ayudar a que el niño hable mejor a través de la música? Ahí tenemos a los personajes. Por eso a todos nos gusta la música, a todos nos gusta escuchar y hasta decimos, ay, mira, ese pastor o ese orador habla medio cantadito y bueno, qué padre, mira, así hasta nos cuenta bien las cosas porque hay inflexiones, porque hay música. Y bueno, aquí les traje una de las partituras más antiguas que hay, 1280, es el Epitafio de Cilicio, o es una composición musical, es la más antigua que se conserva después del himno del culto hurrita del grupo de composiciones de canciones hurritas. Esta más o menos es del año de 1225 y es parte de una inscripción griega escrita en columna de mármol. Y ustedes pueden ver ahí las letras griegas que tienen unas rayas o unos puntos que están por arriba y que eso es lo que se les ponía a las letras y lo que también los hebreos utilizaban junto también con que el hebreo tenía que enseñarse a hablarse de manera que fuera con todas las inflexiones necesarias y que se entendiera. Entonces, miren, ahí está la partitura, una partitura antigua. Así es como se transmitía la música, claro que era una transmisión oral. Ahí hay una conversión ya a lo que es esa misma partitura. Y ahora me gustaría que pudiéramos escucharla un poquito. Déjenme nada más, está compartiendo la pantalla. Ahí está. Y esto más o menos se escucha así. Ικόν ηλίθος ημί. Τήθης ημί σίκυλος εν θανήμης αθανάτου σήμα πολυχρόνιου. Bueno, sería una aproximación de cómo de cuál sería, ay, ya se regresó, ahí va. Y nos vamos en la historia de la música, esa es una aproximación de cómo más o menos sería la función de la música en los primeros años del cristianismo. Sabemos lo que nos escribió Pablo, de que había que cantar himnos con el entendimiento, con el espíritu, y también entendemos que la música se siente, pero también tiene que haber todo un estudio alrededor de. Pasamos al año de 1600, al año del 540 a 604, cuando este señor que está aquí enfrente es el Papa Gregorio I, San Gregorio Magno, que él ayudó a organizar
la música, a organizarla, me refiero a que le empezó a escribir o diseñó un sistema junto con todos los monjes que vivían ahí con él, y fue un gran impulsor, reformador y organizador que hoy llamamos canto gregoriano. Junto con él hubo otros, San Ambrosio y otros más, pero este fue importante porque empezamos ya a escribir la música con bolitas, palitos, que se les llamaban las cuadradas, y vamos a ver un canto gregoriano. Ahí pueden ver las cuadradas. Y este canto, aquí puede ver que no es un pentagrama, es un tetragrama. Ese tetragrama, usted puede observar que tiene cuadrados, viene la letra, pero también tiene algunos como rombos, esos suben, y bueno, tiene toda una significación, estas rayitas que son para respirar, y bueno, cada puntito o cada diagonal que se le ponía tiene que ver con la forma en que se va a interpretar. Esa fue la parte de en el canto que pasó, que es la herencia de los griegos, porque hay que recordar que los modos o la forma en que se cantaba, era en el lenguaje de los griegos, que había sido de los mesopotamios, de los persas, y después pasó a ser también en los modos latinos. Todo eso llevó a que empezó la Edad Media, y vamos a recordar un poco la Reforma Protestante. En el siglo XVI, la Iglesia Católica sufre una decadencia tanto a nivel de institución como de que los obispos y los clérigos estaban más preocupados de la riqueza y el poder político que por su estado espiritual. En el año de 1513, nada más para contextualizar qué es lo que sucedía, ustedes saben, 1513, un joven alemán, aquí lo tenemos, Alberto de Magdeburgo, que ya era obispo de Magdeburgo y era administrador de Halberstadt, que es en el centro de Alemania, decidió que el obispado ya era poco, y precisamente cuando cumplió 24 años en 1514, decidió convertirse en arzobispo de Maguncia. Y esto no es que solamente fuera un prelado más importante de Alemania, sino también era el arzobispo de Maguncia. Tenía el poder de elegir al emperador. Esto es muy importante para esta época. Era una de las 7 personas de los príncipes electores que elegían al emperador, porque cuando un emperador moría, los sucesores inundaban de regalos como sobornos a los electores. El problema para el joven Alberto es que las reglas canónicas no le permitían tener tantos cargos a la vez. Alberto o se quedaba con el obispado de Maguncia y la administración, pero no podía ser primado y elector. Pero
Alberto quería hacerlo, y en situaciones así, los papas, y más como León X, pues podían ser bastante considerados y comprensibles con las necesidades y aspiraciones que tenían este tipo de personajes. Por supuesto, no era nada legal, pero León X le dio una dispensa para que pudiera ocupar tantos cargos quisiera, bueno, por una módica aportación de 24,000 ducados. Era una cifra astronómica y superlativa. Alberto ni siquiera acumulando todo lo que sus diócesis tenía, podría pagar eso. Pero también el don León X, pues era muy comprensivo, y en el amor que caracteriza a estos emisarios y de descendientes de San Pedro, pues no solamente estaba dispuesto a otorgarle la dispensa de los 24,000 ducados, sino que además le indicó a Alberto cómo podía conseguir esa suma. El ducado, que aquí está, lo conseguimos, y en comienzos del siglo XVII, más o menos, tendría una equivalencia algo así como unos 1,600 euros. Entonces, ahorita, según el precio del oro de calidad y actual, pues estaríamos hablando algo así como 400,000 millones de euros, lo que le pedía en ese momento el Papa a Alberto. Bueno, la Santa Sede le indicó entonces a Alberto que bastaría que sus diócesis se predicara la bula de indulgencias, la bula que permitía que una persona o sus familiares pudieran salir del purgatorio antes del tiempo. Por supuesto, el remedio beneficiaría a todos. Alberto conseguiría pagar la dispensa papal, la mitad del dinero que se recogiera con las ventas de las indulgencias iría a parar a las arcas de los papas para terminar la Basílica de San Pedro en Roma, que todavía en ese momento era la iglesia más alta de toda Europa. También otra gente obtendría beneficios, como por ejemplo la banca Fugger. Aquí tenemos quienes adelantaban el dinero, le adelantarían el dinero a Alberto y recibirían, por supuesto, sus intereses. También el emperador se llevaría parte del pastel, porque no sería tolerable que se llevara a cabo tan jugoso negocio en el territorio del imperio y no se le diera su parte a Carlos V, no el de los chocolates. De manera que todos estarían contentos. Alberto de Brandenburgo, el Papa, el emperador, la banca, y en algunos casos dirían que no solamente ellos se beneficiaban, sino hasta el mismo Hansel saldría beneficiado, porque saldría antes del purgatorio, y también Gretel no se chamuscaría en los altos fuegos del horno ardiente. Con esa idea, ya sabemos, los grandes predicadores fueron por el territorio de Alberto predicando con grandes eslóganes publicitarios para la comercialización de las indulgencias, como las que se aventaba el fraile dominico Johann Tetzel, que apenas la moneda toque el platillo, sale volando el alma para el paraíso. Hay que recordar que como oferta espiritual no se podía pedir más. Aparentemente todo el mundo estaba contento, pero no era así. De pronto el monje agustino, Fray Martín, empezó a recibir recomendaciones directas a penitentes, directa o indirectamente, que no estaban de acuerdo con la bula de las indulgencias. Es cierto que con el pago de su indulgencia sacarían a su tío Hans del purgatorio, pero su hijo Johannes se quedaría sin zapatos durante un año. Ahí tenemos el pago de las indulgencias. Y bueno, de manera que Fray Martín se sintió inquieto por todo lo que tenía estos aires de comercialización. ¿Cómo era posible que, si el Papa tenía los poderes, no sacara a todos del purgatorio en acto de amor
al prójimo. Y Fray Martín, que era profesor catedrático de la Universidad de Wittenberg, decidió escribir 95 tesis que ponían en discusión el tema. No las clavó en la puerta de la universidad como un desafío, sino porque los temas a discutir y dilucidar se ponían en las puertas de la universidad. Era el muro de Facebook de aquel entonces. Era ahí donde se discutían era el tablón oficial de avisos, y lo que él quería establecer era una discusión de carácter académico para saber si la venta de indulgencias era lícito para la vida espiritual. El gran problema de Fray Martín es que no se imaginaba que lo que continuaría esto, que no hubo una disputa académica. Por supuesto, nadie se sentó razonablemente a discutir el tema, sino al contrario, vino la amenaza a excomulgarlo. La reforma provocó una revolución espiritual. Y si hablamos de revoluciones espirituales, el movimiento de reforma trajo muchos cambios de carácter individual y colectivo, porque a partir de su diseminación en Europa se crearon escuelas para eliminar la ignorancia, como fue la escuelas en Alemania y después en Suiza en 1540, en Ginebra, se hace la primera escuela de educación pública en toda Europa, y después así también continuaron en Escocia y bueno, en las diferentes reformas que se dieron. Las escuelas. Entonces, fue liberar a la ignorancia de las escuelas, y se fundaron universidades, y sus miembros no se centraron en la teología, las élites o el clero, sino que abrieron sus puertas a personas talentosas de toda clase social. Esta revolución, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta revolución contra la ignorancia no solamente fue espiritual, sino fue en todos los ámbitos. Y en donde se pensaba que la música era propiamente de seres que tenían el talento, que todavía déjenme decirles que ahora llego a escuchar este tipo de comentarios no, hermano, usted tiene el don de Dios y yo no lo tengo. Y realmente la sociedad, la Organización Mundial de Educación Musical dice que el 0.007% de la población mundial son las que no son aptas de hacer música. Porque hacer música es estudiar, es practicar, y es precisamente sentarse. Y vieran qué bonito es cuando un niño con retraso, cuando los niños con síndrome, cuando los niños con autismo, cuando los adultos mayores, cuando los bebés empiezan a tocar, a cantar, están haciendo música y están participando de este gran lenguaje que Dios nos dio. No solamente fue liberada la ignorancia en el terreno de la educación, donde aún se seguía impartiendo conocimientos basados en la filosofía de Aristóteles. Igualmente, la ciencia ocupó un papel relevante, y autores como Francis Bacon, Isaac Newton, que fueron tratados de herejes, y junto con otros reformistas contribuyeron enormemente a ampliar el mundo del saber. Esto es muy, muy importante, y perdón que toque el tema, pero es súper importante. Hay que ver una relación de todos los premios Nobel de ciencia, premios Nobel que han sido ganados desde que se crearon en principios de 1900 hasta hoy en día, y cerca del 80%
los científicos ganadores de premios Nobel son protestantes o tienen un origen protestante. Bueno, en el campo de la música también la Reforma generó una completa reforma. De aquella polifonía que era la forma en que se habría llevado la música, un entretejido de voces que en ocasiones había sido incomprensible el texto, hacía incomprensible el texto. En términos generales puede decirse que en los siglos XV y XVI supusieron el triunfo definitivo de la polifonía frente a la música monódica de la Edad Media. Ya escuchamos la monodia, que es el canto gregoriano. La monodia es una sola línea que va cantando. Pero después, en el siglo XV y XVI, llegó un nuevo movimiento que también estuvo dentro que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento fue una época donde predominaron instrumentos de teclado como el órgano, el clavecín y la vihuela, y que lo que facilitó la consagración de la música como acompañamiento de las diferentes composiciones. Pero las composiciones todavía eran consideradas como empezó a generarse ese término de músico cerca de la deidad, o músico o artista al mismo nivel que la deidad. Esto fue el antropocentrismo del Renacimiento. Entonces, de ahí fue donde se generó que el músico o el artista era como un ser muy separado de la realidad de la humanidad. Y bueno, todo eso desembocó hasta el romanticismo del siglo XIX. Pero en la música, en este siglo, está la polifonía, y para ver, fíjense cómo eran las misas. Voy a ponerles la misa de una de las misas más conocidas del Papa, la misa del Papa Marcello, una misa compuesta por Giovanni da Palestrina, y aquí viene, y son 6 voces, y si alguno de ustedes le entiende, me avisa. Bueno, eso fue Kyrie eleison, o sea, la primera parte de la misa. Déjenme encontrar, aquí está. Y ahora presentación, aquí está. Bueno, pues para el reformador Martín Lutero, él quería que el creyente común pudiera no solo participar del servicio, sino entender lo que ahí se decía. La música se había convertido en un objeto de ornato dentro de las iglesias, y
Lutero, que era amante de la música, tocaba la flauta y el laúd, cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música. Estaba bien familiarizado con los estilos musicales de la época y utilizó sus variados talentos musicales e intereses para reformar la música religiosa y litúrgica de la emergente emergente iglesia luterana. Lutero tocaba el laúd y alguien me preguntó qué es el laúd. Ese que se escucha es un laúd. Bueno, ahorita vamos a escuchar un poquito más acerca del laúd, junto también con la voz de soprano, que ya hablaremos ahorita acerca de esta voz femenina. Los himnos tenían que hablar, o los himnos quería que se hablaran clara y directamente. Ahí está. La influencia de Lutero en la música de la iglesia ha sido significativa, tanto es así que se le podría considerar con su justificación el padre de la música protestante en Alemania. Un legado que todavía se puede sentir hoy en día es la creencia de Lutero de que debe haber un equilibrio entre el estilo musical simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. ¿Qué son las lenguas vernáculas? Bueno, había una lengua que era la de los letrados, los científicos, que era el latín. El latín era el idioma oficial y era el idioma en el que se oficiaban las misas en la Iglesia Católica, y entonces él dijo, no, tiene que ser con la iglesia, con la lengua vernácula. La lengua vernácula es la que ocupa la gente. Las 95 tesis, aquí hay que decirlo, las 95 tesis estaban escritas en latín. No eran para que la gente del pueblo fuera y las discutiera. Las 95 tesis eran para que los académicos las pudieran discutir. Bueno, ese fue un paréntesis. Para su logro de este propósito de que los himnos hablaran clara y directamente, Lutero introdujo varios cambios en la liturgia del culto de la iglesia. El estilo. Lutero utilizó melodías sencillas que ya se cantaban en el pueblo con una letra religiosa, para así componer himnos muchas veces basados en pasajes específicos de las Escrituras, como escuchamos el Salmo 46, que ya lo conocemos, que es Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a ver la versión que escribió Lutero de Castillo fuerte es nuestro Dios. Déjenme encontrarla. Está aquí en el minuto 10:20. Ya voy, 9:30, 10:20. Ahí vamos. Ein feste Burg, ein Answer Gott. O sea, Castillo fuerte es nuestro Dios.
Bueno, ahí tienen ustedes. Hay unas partes donde se parece, otras partes donde, pero como ahorita no les puedo preguntar, porque no estamos nada más en donde yo hablo, aquí podemos ver en esta interpretación otra parte muy importante de lo que hizo Lutero con la parte musical y la parte también de la liturgia, que fue, yo creo que el día de ayer lo mencionaron porque hablaron acerca de la mujer, que cómo sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió con las mujeres en la Reforma? Y aquí es la parte fundamental donde las mujeres empiezan a tener un lugar dentro de la liturgia porque cantaban y porque dentro de la música fue que introdujo que las mujeres empezaran a tener una educación vocal. Antes de ello, solamente los hombres, y bueno, como sabían que la voz femenina siempre por tesitura está por encima de lo que cantamos los hombres. Y antes de eso, pues se tuvieron que sacrificar a muchos caballeros que cuando eran niños, pues los castraban para que pudieran cantar con voces agudas, como eran en los coros de los de Palestrina y de todos estos personajes. Pero aquí apúntelo, la parte donde las mujeres, las sopranos cantaban, y así fue escrito el primer himnario, que ahorita vamos para allá. El idioma era una de las barreras que las personas tenían en los servicios, era prácticamente que todo era en latín. La persona común del pueblo no dominaba este idioma, pues era para académicos e intelectuales. Lutero cambió esto al componer los himnos que reforzaban el contenido de su enseñanza en idiomas que el pueblo podía entender. La participación, y ahí tenemos a las mujeres. Por primera vez se ven coros de mujeres. Por primera vez se les invita a participar en actividades también musicales. Por supuesto, hubo algunas personas ya en el Renacimiento, como Monteverdi, que empezaron a incorporar en los motetes y los madrigales, que eran canciones fuera de la iglesia, en donde sí empezaba a utilizar a las mujeres para cantar. Al cambiarse el estilo y el idioma, ya el servicio no estaba solamente enfocado en los sacerdotes y el clero, sino que el espectador común también era un participante que tendía, asentía y participaba en la música del culto. A partir de la Reforma, todos cantamos, todos participamos. No es que haya algunos que solamente participen para mostrar sus dotes musicales. Lutero alentó un nuevo estilo de participación congregacional, el canto coral al unísono. Y esas eran las partituras del primer canto, del primer himnario luterano. El canto, las palabras individuales, el texto principalmente era silábico, es decir, que iba de manera vertical junto con las notas o la forma de cómo se iban a entonar, y las palabras individuales no se extendían en varias notas diferentes, que era el melisma, que fue lo que vimos de estar en la música gregoriana. Agarraban una sílaba y se le ponían muchas notas para cantar. Las palabras individuales no se extendían y en varias notas diferentes, en forma de estrofas,
en la que todas se cantan con la misma música. Los coros en sus iglesias a menudo cantaban desde dentro de la congregación para proporcionar apoyo y enseñanza y apoyo. Y por supuesto, las mujeres. En 1524, Martín Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante. Ahí está Johann Walter y Martín Lutero. Tanto Lutero como Walter escribieron melodías distintas y cantables, distintivas y cantables que se movían entre notas consecutivas y no requerían demasiado de un rango vocal, es decir, no se procuraba que las personas no se abriera tanto para que tuviera que ser que una persona cantara como soprano y otra en contralto, no, realmente era un término medio, un rango vocal muy tranquilo. Lutero adaptó libremente las canciones populares de su tiempo de tres maneras. Primero, las palabras fueron reemplazadas mientras la música permanecía. Segundo, las palabras fueron reemplazadas y la música adaptada. Y tercero, las palabras fueron adaptadas y la música prestada de una fuente secular. Muchas de las composiciones y adaptaciones de Lutero fueron usadas posteriormente por compositores como Samuel Schneid. Ahí está otra vez el himnario. Él es Samuel Schneid, Andrea Hammerschmidt, Michael Pretorius, Sebastian Nuffer y Johann Sebastian Bach. La reforma cambió la manera en cómo las personas comunes se acercaban a las escrituras. Para lograr esto, Lutero, su figura más importante, utilizó la música como una herramienta que no opacara el mensaje, sino que lo hiciera brillar aún más, llevando el mensaje de la Biblia al lenguaje del pueblo y poniéndolo en boca de la gente común a través de las melodías. Johann Sebastian Bach, que nació y se educó en Eisenach, Turingia, y ahí asistió a la escuela que Lutero en su época, es decir, donde era Lutero, ahí era Bach. En aquella época el apellido Bach era sinónimo de músico, pues su familia en 7 generaciones produjo 53 músicos prominentes. Johann Sebastian recibió sus primeras lecciones de su padre, Johann Ambrosius. Sin embargo, a la edad de 10 años quedó huérfano y se fue a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, que era organista en Ortrud. Siendo muy joven, se establece en el mundo de la música, ingresando al coro de la iglesia de San Miguel de Lunenburg, y era violinista también del príncipe Johann Ernest Weimar. En octubre de 1705, Johann Sebastian fue invitado a estudiar durante un mes con el organista y compositor Johannes Buxtehude, de quien adquirió aún más destrezas en el órgano. En 1705 se hace organista en la iglesia de San Blasius y después de varios trabajos prominentes. En 1723 se establece en Leipzig, donde permaneció el resto de su vida. Sin embargo, la genialidad de Bach no solamente estaba en sus interpretaciones en el órgano, realmente fue excepcional la forma de cómo tocaba y, bueno, su manera de componer, sino en su gran legado de piezas que compuso: 180 corales para 4 voces, 2 oratorios, 2 pasiones, 6 motetes, una misa en si menor, 200 cantatas, 145 corales para órgano, etcétera, más de 1500 obras, sin contar sus variaciones, sonatas, partitas, conciertos, preludios, etcétera. Bach fue un creyente consagrado y una de sus grandes influencias fue Martín Lutero. Cuando tenía 48 años, Johann Sebastian
adquirió una copia de la traducción de la Biblia en 3 volúmenes de Lutero. Lo estudió como si fuera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Subrayó pasajes de la Biblia e hizo notas en los márgenes. Cerca de Primera de Crónicas 25, una lista de músicos davídicos, escribió: este capítulo es el verdadero fundamento de toda la música que agrada a Dios. En Segunda de Crónicas 5:13, que habla de los músicos del templo alabando a Dios, señaló: en una actuación reverente de la música, Dios está siempre a mano con su presencia llena de gracia. La música de Lutero fue también de gran influencia en Bach. Para la celebración de la Reforma estrenó un 31 de octubre entre los años de 1727 y 1731 la cantata BWV 80, que toma como referencia e inspiración la letra y melodía de una pieza compuesta por Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y ahora quisiera que escucháramos un poquito la cantata de BWV 80.
Bueno, aquí ustedes pudieron escuchar la cantata. Déjenme ponerla donde estoy. La cantata de al principio escucharon una parte polifónica que todavía el que estructuró, sentó las bases de la música fue Bach, pero al final termina con una parte de coral, como son los corales que a veces hacemos con el coro o con lo que tenemos en nuestros himnarios, en donde se llama, es un coral homófono, es decir, que todos van cantando la misma sílaba al mismo tiempo. Ahí ya pudieron escuchar que el coral se parece más el Castillo Fuerte al que nosotros cantamos, porque el Castillo Fuerte que nosotros hacemos es con la armonía que hizo Bach. Lutero junto con Johann Walter hicieron la primera versión del Ein Festburg que les puse y que tiene ciertas partes melódicas parecidas a lo que ya después, casi 100 años después, Johann Sebastian hace casi 200 años después, Johann Sebastian lo hizo, y que era muy importante también poner estos corales homófonos porque el texto tenía que entenderse. Lo que estaba predicando el grupo coral a través de su cantata era muy importante para compartirse. Y así es que les puedo decir que los corales nos invitan a entender la música en un modo sencillo, así como tener elementos de lectura de las partituras para comprender que la música no es un don mágico de Dios, sino un lenguaje que también nosotros hemos estructurado y lo hacemos escribirse para tener un conocimiento general y entender lo que Dios quiere de nosotros. La reforma del siglo XVI nos trajo consigo la libertad, no solo espiritual, sino de sino de quitarnos todas las ataduras de la ignorancia, poder comprender cómo debemos alabar mejor a nuestro Dios, no solo repitiendo frases que alienten nuestros sentidos o nuestros sentimientos, sino nuestro entendimiento. Gracias a Dios por estos grandes reformadores, y esto fue lo que acabo de decir, y esta frase de Bach, el único propósito y razón final de toda la música debe ser o debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. También Bach decía: lo que he logrado ha sido gracias al trabajo y la práctica. Cualquier persona con un don natural tolerable y capacidad también puede lograrlo. Gracias a Dios por estos grandes reformadores. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a nuestro hermano Héctor Larios, que en esta noche nos ha compartido una excelente información y charla en relación a la música, y gracias a Dios porque durante la Reforma Protestante esto no nada más fue una reforma en otro sentido, sino sabemos que hubo también una reforma en la música, y que hoy día, gracias a Dios, podemos alabar a nuestro Dios también con el entendimiento, con nuestro espíritu y con todo nuestro ser.
Muchas gracias, hermano Héctor Larios. Le damos en este momento el espacio a nuestro hermano Martín, quien nos va a apoyar aquí en las preguntas que han salido durante esta ponencia para poderlas compartir y abrir el micrófono a nuestros hermanos. Entonces, Martín, si nos apoyas con este momento, por favor. Con gusto, muchas gracias, hermana Mari. Gracias a nuestro ponente, maestro y, Héctor, y hermano Héctor. Saludamos a toda nuestra audiencia que tenemos no solo en Zoom, sino también en redes sociales. En Facebook tenemos varios saludos de nuestra hermana María Hernández. Desea buenas noches, gloria a Dios por compartir sus conocimientos, maestro. También de nuestro hermano Daniel Escorza de Pachuca y del coro Getsemaní de Mineral de la Reforma. Él nos hace algunos comentarios. El primero sería interesante, nos comenta que la música polifónica clásica es muy bonita, pero es difícil. Y bueno, algún otro comentario que es muy diferente a cómo se canta hoy la música o la música que está en los himnarios. Y una pregunta en específico, si se sabe si Martín Lutero tomó la melodía de Castillo Fuerte de una canción profana o popular, algo así. No sé si hay algún comentario al respecto, maestro. No tengo ningún conocimiento de lo que he leído. Varias de estos himnarios, son 7 himnarios los que llegaron a ser en compañía de el músico también Johann Walter, que fue el primer himnario. Después hicieron otros 7 himnarios junto en el que participaba Martín Lutero. Y bueno, hay tres formas de cómo se hacían llegar esas melodías, pero no tengo yo ningún dato de que el himno de la Castillo Fuerte haya sido de alguno de sus de piezas populares. Se menciona que ocupaban las piezas. Como antes no se acostumbraba a escribir todas estas piezas populares, hay muchas que simplemente se perdieron durante los tiempos de la historia, ¿no? La misma, se me ocurre pensar, por ejemplo, la melodía del himno a la alegría, esa que es también una pieza que venía desde tiempos inmemoriales en el conocimiento cultural de los niños era una melodía infantil, o la canción o la pieza de Of the Maman Dirén que ocupó Mozart también que es la de Estrellita de pam 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 pam. Son piezas que vienen desde tiempo y que cada músico las ocupaba también y hacía sus variaciones y demás. No sabemos. Yo no tengo conocimiento. Si alguien lo sabe, que lo diga. Otro comentario de nuestro hermano Daniel respecto al canto de los himnos en lengua vernácula. Es algo necesario porque se han traducido himnos a muchos idiomas, pero ¿qué opinión le merece la traducción de obras clásicas como el Mesías de Händel, que se canta en español, o el Requiem alemán de Brahms, que se ha cantado en español también? ¿No pierde su musicalidad y su acentuación? ¿Cuál sería tu opinión, maestro? Por una parte, desde el punto de vista académico, sí pierde esa esencia, porque la música, en su manera de cómo se acentúa, se frasea,
pues depende del idioma en el que está escrito. La música de Bach es muy diferente a la música de Mozart o a la de Bartók, porque el idioma no es el mismo. Si uno quiere entender bien o quiere interpretar bien la música de Bartók, hay que saber húngaro. La acentuación en el español recae más en palabras graves, a diferencia de los compositores franceses, como pudiera ser Couperin o Camille Saint-Saëns o Debussy, que el francés casi siempre recae su acentuación a la última sílaba. Entonces todo eso se estudia en la música para poder hacer las interpretaciones. Por el lado académico no es, sí pierde las obras, pero las grandes obras universales también respeto mucho el trabajo que hace el coro Amén, por ejemplo, que es uno de los primeros aquí en México, si no es que el primero que empezó a hacer el trabajo de traducciones de estas obras y que han ayudado también a promover la música académica entre el pueblo cristiano. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Rebeca Arroyo. Nos pregunta ella cuál es la diferencia entre un salterio y un laúd, ya que se escuchan muy similar uno y otro. Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Son dos tipos de instrumentos diferentes. El laúd es un instrumento que viene de Medio Oriente. Bueno, casi todos los instrumentos melódicos que tenemos en el mundo vienen de Medio Oriente, pero el laúd es una caja que tiene cuerdas y que tiene un mástil, o sea, tiene de esta familia de laúd son, por ejemplo, la guitarra, todos los instrumentos como la mandolina, instrumentos populares como las vihuelas. Es una concha, una caja que tiene cuerdas suspendidas y que tiene un mástil y que a partir de ese mástil se toca. Ahora, el laúd, si viene de la palabra ud en árabe y que quiere decir madera. O sea, ¿cómo hacían que las maderas sonaran? De ahí también viene la palabra wood en inglés, tal vez les suena parecido. Y el salterio es otra concha, una caja acústica, se llama el salterio de aquí de México, lo conocemos como un trapecio, pero puede haber otro tipo de salterios, pero es una concha acústica que tiene tiene cuerdas suspendidas en la parte de arriba. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el salterio y el laúd. Nos pregunta nuestro hermano Enrique Ramírez, particularmente qué instrumentos se tocaban antes de la Reforma y cuáles, si pudiéramos identificar algunos que surgieron a partir de este movimiento. Sí, claro. En la música eclesiástica solamente se tocaba el órgano, ese era el instrumento de la iglesia, y las voces varoniles eran los que podían cantar. Alrededor de en la música profana, existían ya otros instrumentos o empezaban a existir a partir del siglo XV, con el Renacimiento, pues se pueden identificar ya los violines, que en ese entonces era
era el antecesor o un pariente antecesor del violín que se llamaban las violas. Se parecen, es otra familia parecida a los violines, pero todo esto vino a ser parte de la evolución renacentista, en donde también se evolucionó la parte de la ciencia y de las matemáticas. Como comentaba, en la Reforma fue un cambio muy importante porque no solamente en los países reformados fue una reforma en lo espiritual, sino también en la lucha por la investigación y la creación. A partir de entonces, de 1500, se empezaron a fomentar nuevos instrumentos y junto con todo ese conocimiento científico, se pudieron perfeccionar los que ya había. Había ya algunas espinetas o tipo clavecines, por ejemplo, de instrumentos de teclado, pero toda esta revolución pues logró que se perfeccionaran estos instrumentos hasta llegar al siglo XVII, XVIII, en el siglo de las luces, donde ya se pudieron obtener más instrumentos. ¿Cómo ayudaba la ciencia a los instrumentos? Bueno, piense usted en la tensión de las cuerdas y cómo preparar una guitarra o un instrumento de cuerdas que se pudieran tensar más las cuerdas. Un clavecín ya del siglo XVII, como es el que en algunas ocasiones hemos podido mostrar allí en la iglesia, el clavecín tiene ya una tensión. Ese es un clavecín flamenco del siglo XVIII, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y ese clavecín tiene una tensión de más o menos equivalentes a casi 1 tonelada de tensión en sus cuerdas. Entonces, eso no se podía hacer antes del siglo XV. Empezaron los instrumentos a sonar un poquito más, y por supuesto que había algunos instrumentos como los que vieron de viento, se llamaban sacabuches, instrumentos como los cornos, que eran cuernos de animal y que fueron evolucionando hasta ser el corno francés, pero eso ya hasta el siglo XIX. Y el instrumento de mayor uso pues era el órgano, el instrumento de teclado, pero no crean que eran unos grandes órganos los del siglo XVI, en la época de Lutero. Eran instrumentos muy parecidos, quiero comentarles, a los que nos trajeron los españoles en el siglo XVII. O sea, el órgano de aquí de Santa Rosa de Viterbo, hay algunos de ustedes que han podido ir. Este es uno de los órganos más antiguos que tenemos en Querétaro y es de 1750 y tiene 4 octavas. Ni siquiera los órganos que tocaba Bach en aquel entonces. Bach ya tocaba órganos con 5 octavas y media. Pero bueno, esa fue parte de la evolución. No sé si llegué a contestar un poquito de los instrumentos. Sí, muy bien, gracias. Y bueno, en ese sentido de
del acceso a la educación musical. Nuestro hermano Enrique también nos pregunta, antes de la reforma, ¿quiénes tenían alcance o acceso para ser músicos? ¿Cuál era su estatus social? Ya que en la actualidad la reflexión es que pues todos tienen alcance sin importar su estatus social, se ha popularizado esto, inclusive hay músicos sin estudios. ¿Qué opinas de esto? Claro, había dos tipos de músicos. Los músicos profanos, que esos difícilmente se les podía llegar a reconocer, o sea, quien no estaba dentro del sistema de la iglesia, estoy hablando de Lutero para atrás, quien no estaba dentro del sistema de la iglesia, pues no podía tocar, y la iglesia controlaba lo que se tocaba y cómo se tocaba. Entonces, presumiblemente, bueno, hay varias aproximaciones de lo que se llegaba a ser en la Baja Edad Media en 1200. Ya hay algunas canciones por ahí que se han reconstruido, pero que no son realmente fieles a lo que es como una aproximación nada más. Como esa música no se escribía, esto es importante decirlo, los aztecas, por supuesto que eran también culturas, las culturas prehispánicas eran culturas también musicales, pero no tenían un sistema de escritura musical. El único que contaba con escritura musical era la Iglesia Católica, y bueno, gracias o mucho a Gregorio Magno, que ya veíamos ahí que en el siglo VII él organizó los cantos. Esto es muy importante para la iglesia, y hoy en día también todo sacerdote, cura católico, sabe de música, porque sabe la importancia que es. Incluso cuando empiezan a hablar los curas y que tienen que decirnos algo importante, se empieza a sentirse muy diferente las personas cuando les hablan de una manera o de otra. Esto es un estudio muy importante y que todos los reformadores lo sabían. Por eso también Lutero sabía y era músico. Y por eso también John y Charles Wesley sabían. Y por eso también toda persona que estaba a cargo si era bien estudiado, pues se les instruía dentro de la música. Entonces, la música eclesiástica, pues siempre fue muy dedicada. Por supuesto que había varios niveles de clero y varios niveles que no todos podían tener un libro el Liber Usualis es el que ahora se utiliza para cantar. Yo creo que en aquel entonces también había una especie de Liber Usualis. En aquel entonces lo que tenían eran unos librotes como los que tenemos aquí en la iglesia de San Francisco, en el Museo Regional de Querétaro. Hay unos Liber Usualis, así del coro, que son grandotes, los hemos visto en las iglesias, en donde todos los monjes o todos los que participaban en el coro, pues alcanzaban a leer ahí. Acuérdense que no todos tenían acceso a la información. Esto fue también importante para la reforma, o sea, el acceso a la información era era de boca en boca. Un escribano, que eran las personas, los monjes que se dedicaban a escribir o a transcribir los libros, pues en una vida útil llegaban a transcribir 12, 10, 15 libros en toda su vida.
Entonces, el monje vivía 40, 50 años y bueno, escribía 20 libros. Quien tenía un libro era una persona muy afortunada y bueno, pues, realmente pues no les interesaba mucho y la música se aprendía así de esa manera, de boca en boca, y poco a poco pues se fue profesionalizando. No todos tenían, así como ahora, que pues sí es sencillo tener una guitarra, pero a final de cuentas yo sé que si una persona gana 5 pesos en el mes, pues tal vez una guitarra le cuesta 1 peso, pues no es tan fácil comprarse una guitarra. Lo que sí es muy fácil es cantar, y por eso yo creo que Dios quiere que le alabemos cantando. Muchas gracias. Muy claro ya. La última pregunta, ahora sí. En ese sentido de la promoción del canto coral que ya has comentado y de efectivamente como una participación comunitaria, nos pregunta nuestro hermano Daniel Escorza, ¿cuál es tu opinión en cuanto al futuro inmediato de los coros en la iglesia? Tomando en cuenta la contingencia también, ya que los coros no se pueden reunir en forma presencial o difícilmente reunirse. ¿Cuál sería tu perspectiva en estas condiciones y en general la participación de los coros en nuestra iglesia metodista, por ejemplo? Juan Calvino, otro gran reformador del siglo XVI, él en Suiza, él consideraba que el creyente se iba a memorizar la Biblia o los pasajes importantes por medio del canto. Y yo preguntaría a la audiencia que qué es lo que qué no sabemos más de memoria, si pasajes bíblicos o cantos. Pero también con la revolución de las tecnologías ha sucedido una situación interesante y digna de analizarse, porque antes teníamos nuestro cassette o nuestro disco o nuestro Walkman o nuestro Discman con nuestros 10 himnos favoritos, porque pues ya no cabían más. Ahora tenemos 15,000 himnos favoritos, pero en lo que terminamos de escuchar las 15,000 reproducciones de nuestro celular, o peor aún, cuando le ponemos en el YouTube o en el Spotify que pues se arranca él solito en la reproducción automática. Y bueno, ya cuando volvemos a repetir el mismo himno, pues ya pasaron otros 14,000 y ya ni nos acordamos que lo habíamos escuchado. Entonces, perdemos esa posibilidad de memorizar y aprender. Algo así nos ha estado sucediendo con los himnarios. Hay tanta producción de himnos que tratamos de poner un himno cada 8 días, cuando tenemos que fomentar un himno nuevo cada 8 días, tal vez no en nuestra iglesia, pero sí quiero decir que muchas iglesias del pueblo cristiano tratan de presentar un nuevo himno cada 8 días, pero ya no se refuerza el anterior.
Y yo creo que es importante repetir, así como a los niños les encanta les gusta mucho seguir cantando Pimpón es un muñeco, o los que son más bebitos que cantan tortillitas de manteca para mamá que está contenta, y hasta que no lo repiten todas las veces y lo aprenden, así también los himnos, tuviéramos que tener algunos himnos cada quien en nuestra casa y estarlos repitiendo. Este momento definitivamente pues va a pasar, y tarde o temprano yo confío en que nos vamos a volver y nos vamos a volver a reunir, y nos vamos a volver a escuchar los cantos, pero sí es importante tener bien cimentado lo que estamos, cómo vamos, las piezas o los himnos que tenemos que estar repitiendo. Y esto, ojalá pudiéramos también, a la hora que hacemos nuestros cultos, también participar del culto nosotros en nuestra casa cantando, y que podamos de esa manera sentirnos todos, que no sea nada más de expectación, de como espectadores, de escuchar a los que participan en el canto, sino que entre todos podamos ser parte de un canto congregacional. Gracias. Siguen llegando saludos y comentarios. La verdad es que tenemos algunos todavía. Ahora sí que ya estamos en las últimas de las últimas. Entonces todavía queremos, hay algunos comentarios aquí, saludos por parte de muchos hermanos, varios, no solo de Querétaro, sino de todo el país. Por aquí la pastora Cristina nos pregunta qué tan cierto es que la esposa de Johann Sebastian Bach le escribía sus últimas partituras. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, en los últimos años de Bach, él ya estaba ciego. Él se sometió él cuando era niño se quedó huérfano a los 10 años, y entonces corría en las noches. Su hermano Christoph no le quería enseñar todavía órgano, pero él corría en las noches y sacaba las partituras de su hermano y se ponía a escribirlas, transcribirlas. Era la forma de aprender, escribiendo. Y entonces, tantos años que estuvo en la noche escribiendo bajo la luz de una vela, todavía no existía la luz eléctrica, y tampoco los iPads para poder escribirlo rápido o que se lo dictara, y eso le deterioró su vista. Se sometió a una cirugía, que había un doctor muy famoso de que le dijo, pues vamos a arreglarte esos ojos. Le metió cuchillo y en vez de arreglarlo lo dejó ciego. Y bueno, Bach estuvo casado tuvo dos esposas. La primera falleció. Entre las dos tuvo 20 hijos, o sea que estuvo escribiendo música y procreando. Todos sus hijos tocaban, por supuesto. Y las dos esposas, sobre todo a la segunda, Bach le escribió una serie de piezas para enseñarle a tocar. Toda la música de Bach estaba tanto inspirada en Dios, pero también tenía un espíritu educativo. O sea, uno ve todas las obras y busca él la forma de cómo enseñar. Esto es el libro de Ana Magdalena Bach. Ana Magdalena era su esposa, y bueno, a ella le enseñó con este libro, y también sus hijos aprendieron.
que de sus hijos pues hubo muchos músicos importantes. Un saludo muy especial de la mesa directiva de la Fraternidad de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribe, que están por aquí con nosotros, de nuestros hermanos Esther y Josué, de nuestra hermana Beatriz González. Y bueno, ahora sí creo que vamos a terminar. Ya hablaste sobre la influencia en la condición espiritual y emocional, pero nuestros hermanos Larios Barrientos nos preguntan o nos hacen la reflexión: ¿por qué es importante que en la iglesia participe cantando y no solamente los músicos o el ministro solista cante durante el servicio? Bueno, agradezco la pregunta, que están allá en el otro dispositivo. Es lo bonito de tener dos computadoras en casa. La reforma vino a que la congregación participe, y la manera más importante o la manera más sensible para que participe una persona en un grupo es jugando o cantando. Y bueno, el jugar, o más bien el cantar, es jugar. Yo quiero decirles con esto de que en México, en el español, utilizamos para el verbo, para hacer música, utilizamos el verbo tocar. Pero esta es una cuestión del romanciamiento de nuestro lenguaje. En todos los demás idiomas, o en la mayoría de los idiomas, se dice tocar. Vamos a jugar a la música, let's play the music, Spiel de Klavier, vamos a jugar con el piano, dicen los alemanes. Giocare a la música, giocare el piano, los dicen los italianos, igual los franceses, igual en ruso. Entonces, cuando cantamos, jugamos todos juntos con los sonidos. Y jugamos, es un juego organizado, es un juego que nos alienta, que nos alimenta, es un juego que nos unifica, es un juego que nos fortalece. Entonces, qué mejor fortalecernos en un mismo espíritu y como con las 5 solas también que Lutero nos decía, ¿no? Vamos a fortalecernos en una sola escritura, vamos a fortalecernos en una sola fe, vamos a fortalecernos en una sola gracia, vamos a fortalecernos en un solo Jesucristo y en un solo espíritu de Dios. Y eso es la música, y eso es lo que la música nos puede ayudar como herramienta. Y yo hago votos para que todos, así como el grandioso himno de Castillo Fuerte, interpretado por todas las voces, yo creo que más de uno de los que estamos aquí, porque yo fui uno de los que estábamos cantando con todos ellos. Y esto seguirá por siempre, porque Dios escucha y se complace a la hora que nosotros le alabamos. Y la alabanza no solamente tiene que ser por música, pero sí es una forma muy sensible en la que nos podemos unir para cantar y para poder alabarle. Muchas gracias. Hermana Marisheni, por favor. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro hermano Héctor Larios por tan interesante charla. Le agradecemos el que haya podido compartir con nosotros en esta ponencia, no nada más la parte de la reforma, sino junto con ello
¿quién mejor que una persona con todo el conocimiento en la música que tiene el maestro Héctor Larios? Muchas gracias por su aportación y por sus interesantes respuestas a cada una de las preguntas de nuestra audiencia el día de hoy. Me gustaría solamente recordar, hermanos, el versículo que tenemos en el libro de Juan 4:24, y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Confiemos y siempre pidamos a nuestro Dios que le sigamos alabando y adorando a través de la música y a través de nuestras vidas. Vamos ahora con algunos avisos, hermanos. Creo que tenemos ahí algún aviso. Podemos ver en nuestra pantalla el programa del día de mañana. Quisiéramos seguir contando con su participación. El día de mañana estaremos hablando sobre Lutero, una nueva forma de pensar. Tendremos a nuestro presbítero jubilado, el presbítero Abner Alanís Rangel, y a nuestro hermano, el ingeniero Martín Larios Osorio, el director de El Evangelista Mexicano. Entonces, les esperamos el día de mañana. Contamos con cada uno de ustedes a las 8 de la noche. Igual, de la misma forma, estaremos transmitiendo por estos diferentes medios, y quisiéramos poder seguir contando con su participación en el resto de la semana. No sé si hay algún otro aviso. Creo que eso es lo que tenemos para esta noche. Si no hay algo más, le pasaríamos entonces el micrófono a nuestra pastora para que nos despida con una oración y la bendición final. Nos da un gusto el poderles saludar, el saber que estuvieron con nosotros, y en esta hora, pues bueno, vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por este tiempo que pudimos aprender, que haya sido un tiempo de mucha bendición y de gran edificación. Entonces, oremos. Oremos. Padre bendito, maravilloso, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias por permitirnos, Señor, el estar aquí en tu casa. Y Padre bendito, Señor, que este tiempo sea un tiempo de gran bendición, que sea un tiempo donde tu iglesia, Señor, y Padre, todos aquellos que pudieron conectarse a nuestra reunión, sean bendecidos. Padre, que esta noche podamos irnos a nuestras camas, Padre, pensando en que es hermoso el poder alabarte, es hermoso el poder adorarte, y el hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, va a ser maravilloso cada día. Permítenos, Señor, seguir alabándote con nuestras vidas, con nuestros labios, con todo lo que somos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos el día de mañana.